A finales del siglo XV, un navegante portugués soñó lo imposible. Fernando de Magallanes creía que podía llegar a las Islas de las Especias navegando hacia el oeste. El rey Manuel se rió de él. «El mundo no es tan pequeño». Magallanes respondió: «Entonces lo haré más pequeño». Expulsado de su patria, juró demostrar que el mundo podía ser recorrido entero por mar. En 1518, Magallanes encontró refugio en España. El joven rey Carlos escuchó su idea: alcanzar Oriente navegando por el occidente. Le otorgó 5 naves, 270 hombres y la bendición de Dios. El desterrado se convirtió en la esperanza de un imperio. Trinidad, San Antonio, Concepción, Victoria y Santiago, cada una equipada con brújulas, astrolabios, relojes de arena y cartas portulanas. Por primera vez en la historia, una flota partía con instrumentos suficientes para un viaje global. Magallanes murmuró: «Las estrellas marcarán mi camino. Dios decidirá mi destino». El 20 de septiembre de 1519, las naves zarparon de Sevilla, pero a bordo, el aire pesaba más por la desconfianza que por el viento. La tripulación era española, el capitán portugués. Magallanes guardaba en secreto la ruta. La brújula señalaba el norte, pero nadie confiaba en su destino. Así comenzó la travesía más peligrosa de la humanidad. Primera escala: las Islas Canarias. Allí Magallanes descubrió espías portugueses siguiendo su expedición. El rey Manuel había ordenado su muerte. Los mapas fueron escondidos. «Desde ahora», dijo Magallanes, «no lucho solo contra el mar, sino contra mi propio pasado». Semanas de navegación sin rumbo. Las nubes cubrieron las estrellas y el astrolabio quedó ciego. Magallanes midió la distancia con relojes de arena y el chip log, una cuerda con nudos lanzada al mar para medir la velocidad. Esos datos se convertirían en los primeros registros científicos de la navegación. Cuando el viento cayó, solo quedó la fe. Noviembre de 1519. Tierra tropical a la vista. El litoral de Brasil. Nativos amistosos, aves de colores, frutas desconocidas. Pero Magallanes miró al cielo. La estrella polar había desaparecido. Usó la Cruz del Sur, el primer sistema de navegación por constelaciones del hemisferio sur. El invierno se acercaba. Frío, hambre y viento interminable azotaban la flota. Algunos hablaban de hombres gigantes. Nacía el mito de la Patagonia. Magallanes, sin embargo, estudiaba el aire. Notó que los vientos cambiaban de dirección. El primer registro del sistema del Pacífico Sur. Meses atrapados. El hambre y la desesperación destruyeron la disciplina. 3 capitanes se rebelaron. «Ningún portugués nos mandará». Esa noche, Magallanes contraatacó. Al amanecer, solo quedó silencio. Había ganado, pero a un precio de sangre. Durante una exploración, el Santiago chocó contra las rocas. El cálculo de profundidad había fallado. Desde entonces, Magallanes estandarizó las mediciones del mar. Nacía el concepto de calibración náutica. Octubre de 1520. Tras meses de búsqueda, hallaron el paso. Un corredor helado y tormentoso entre 2 océanos. Con el astrolabio, Magallanes confirmó que el Atlántico y el Pacífico eran mares distintos. El mundo acababa de cambiar. Una nave desertó, regresando a España. Las demás siguieron adelante, midiendo la salinidad del agua. Era la primera observación hidrográfica registrada en la historia. Noviembre de 1520. El nuevo océano parecía tranquilo. Magallanes lo llamó Pacífico. Pero esa calma fue el comienzo de 98 días de hambre y desesperación. El mar se volvió un espejo, sin fin. Comieron ratas, serrín y correas de cuero. Las encías sangraban, las heridas no sanaban. Hoy sabemos que fue escorbuto, causado por la falta de vitamina C.
La humanidad comprendía por primera vez el vínculo entre la alimentación y la salud. Marzo de 1521. Tierra a la vista. Los nativos robaron víveres y herramientas. Magallanes se enfureció, pero también experimentó. Midió la velocidad de la nave contra el viento. El primer cálculo de velocidad oceánica. Magallanes midió la altura del sol con una balestilla, sin mirar directamente la luz. Así nació una nueva técnica de observación astronómica segura. Para Magallanes, el viaje ya no era de conquista, sino de fe. Cientos de isleños fueron bautizados, pero más allá de la religión, Magallanes descubrió la humanidad. Fue el primer contacto cultural documentado en el Pacífico, el inicio de la antropología moderna. El jefe Lapu-Lapu rechazó el cristianismo. Magallanes intentó someterlo por la fuerza. Su armadura, demasiado pesada, lo hundió en el fango. Una lanza atravesó su pecho. El explorador cayó, mártir de su propia fe. 27 de abril de 1521. Magallanes murió en Mactán. El mar guardó silencio. Sus hombres quedaron sin capitán, sin rumbo, pero sus cuadernos seguían marcando el camino. Juan Sebastián Elcano tomó el mando. Antes rebelde, ahora líder. Usó los derroteros de Magallanes, los primeros registros detallados de navegación del mundo. Gracias a ellos, podría volver a casa. Noviembre de 1521. Llegaron por fin a las Molucas, Canela, Clavo y Victoria. Pero Elcano notó algo extraño. El sol salía en un punto distinto del mapa. Era la primera evidencia de la rotación terrestre. Solo quedaba una nave, la Victoria. 2 brújulas, 4 relojes de arena, un astrolabio, 3 mapas y hombres agotados. Aún así, esa nave sería la primera en dar la vuelta al mundo. Los vientos cambiaron, los mástiles se rompieron. Elcano anotó la dirección de los vientos, el origen de los futuros mapas de los vientos alisios. Elcano escribió: «El mar nos enseñó el secreto de la longitud. Quien navega hacia el oeste, pierde un día». Era la primera descripción del fenómeno de la línea internacional de cambio de fecha. 6 de septiembre de 1522. Las campanas de Sevilla repicaron. De 270 hombres, solo 18 regresaron. Pero por primera vez, la humanidad había circunnavegado el planeta. El mundo ya no era infinito, solo desconocido. Elcano se arrodilló ante el rey Carlos, pero en realidad, el mundo entero se inclinaba ante él. El monarca le otorgó un escudo que decía: «Primus circumdedisti me». Tú fuiste el primero en rodearme. Al regresar faltaba un día. Era la prueba definitiva de que la Tierra giraba. La humanidad comenzaba a medir el tiempo de forma global. El viaje lo cambió todo. Los astros, los vientos y los mares se unieron en un solo mundo. La ciencia y la navegación se abrazaron. Había comenzado una nueva era. El sueño de Magallanes, el valor del Elcano. Uno soñó, el otro lo logró. Juntos demostraron que la fe y la ciencia podían navegar el mismo océano. Esta no fue solo una travesía. Fue el primer experimento de la humanidad con sus propios límites. La redondez de la Tierra quedó demostrada. La navegación se estandarizó. La geografía se convirtió en ciencia. El mar cayó. Pero la curiosidad nunca, porque descubrir el mundo es descubrirse a uno mismo. Subscribe for more forgotten battles.